Buenas tardes compañeros y profe, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer un video sobre el tema que yo decidí hablar, que fue la sociabilidad y la vida cotidiana de Corrientes para mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX aproximadamente. Voy a comenzar hablándoles un poco sobre la composición y la distribución poblacional a mediados de esa época, ¿no es cierto? La composición y la distribución de la población dentro del territorio provincial. Nosotros podemos observar las cifras de la cantidad poblacionaria, si está en aumento o en descenso, a partir de las fuentes oficiales que nos va a brindar el censo, los primeros censos, ¿no es cierto? Acá podemos ver lo que son los censos de 1814, de 1820, 1833 y 1841, que van a ser los primeros censos que se hacía tanto en las ciudades como a nivel provincial. Acá podemos ver, conseguí una tablita sobre el censo de esa época, ¿no es cierto? Vamos a ver la cantidad del total de habitantes por ciudad. Vamos a ver que en 1814 hay 4.770 habitantes y acá podemos ver que del censo de 1833 al censo de 1841 va a haber una disminución de la población, ¿no es cierto? Se puede observar disminución de los habitantes. Esto va a tener que ver porque fue en esa época que estábamos en campaña de guerra contra Rosas, es decir, va a haber una disminución de la población más que nada masculina debido a la guerra, como ya conocemos, por causas institucionales. Acá podemos observar también una fotito con el primer ejército correntino contra Rosas. Si bien pudimos observar un pujante aumento de la población provincial, ¿no es cierto? Una parte de esta población eran inmigrantes, es decir, un tanto por ciento, un 15, un 18, un 20% aproximadamente tenía que ver con los inmigrantes que llegaron a Corrientes, ¿no es cierto? Ahí podemos observar una fotito, una familia, si no me equivoco, española, que había llegado al territorio provincial en modo de inmigrante, ¿no es cierto? Acá también podemos observar portugueses, franceses e italianos, que eran mayormente los que formaban parte del censo poblacional en aquella época. Más de la mitad de los censados había declarado ocuparse en tareas rurales, ¿no es cierto? Y también más la otra mitad en tareas más artesanales, ¿no es cierto? Tareas rurales como hacendados. Acá podemos ver también a los estancieros y esto tiene que ver mucho con la agricultura, ¿no es cierto? Tareas rurales, tareas de campo y agricultura. Y como había mencionado también, tareas más artesanales, ¿no es cierto? Como lo eran los herreros, también los hojalateros. Continuando sobre la sociedad de la provincia de Corrientes en aquella época, vamos a hacer un paréntesis sobre lo que dice el historiador Mantilla, es que hay tres diferentes clases sociales, es decir, la estructura que compone la sociedad de la provincia. Acá podemos observar las tres diferentes clases sociales. Por un lado tenemos lo que es el patriarcado, por otro lado la nueva sociedad, y por otro lado, por último, tenemos en la base lo que son las masas populares. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una. La primera clase social, es decir, el patriarcado, eran familias oligárquicas, eran familias reales, familias de excelencia, familias con mucho dinero que mantenían el linaje puro, es decir, se casaban entre ellos, prácticamente se casaban entre ellos para mantener la etnia. Y eran familias que venían descendientes de las familias originales coloniales, entonces mantenían la etnia pura a partir de casamiento entre ellos, ¿no? Por otro lado tenemos la sociedad nueva. La sociedad nueva significa las distintas corrientes migratorias, mayoritariamente de origen vasco, que venían y se enlazaban matrimonialmente con las familias locales. Esto significó que fueron proponiendo dentro de la sociedad una nueva clase social que lo que tenían era, nosotros ya lo hemos hablado anteriormente muchas veces, tenían dinero, tenían estancias, tenían poder comercial y tenían lugar dentro de la sociedad económicamente, es decir, estaban económicamente presentes, pero lo que no tenían era poder, le faltaba el poder que tenían las familias de la aristocracia y de la oligarquía. También hemos visto esto muchas veces, que tienen el dinero pero no tienen el poder, por eso significaban otro tipo de clase social, otro estamento más abajo que de lo que pertenecían las familias de la oligarquía.
Lo que pasaba mucho acá era que se los confundía, ¿no es cierto? Al no ser una clase social presente, digamos, de poderío, lo que hacía era confundirlos con las clases sociales, con el último estamento, que eran las masas populares. Se los confundía en cuanto a costumbres y en cuanto a poder, ¿no es cierto? Porque economía dijimos que tenían. Esta va a ser la segunda parte del video anterior, ya que si no se va a hacer muy larga una sola. Y acá voy a continuar hablando sobre la sociedad. ¿Qué va a pasar ahora? Va a pasar que el segundo estado va a organizar campañas para poder reorganizar los estatus sociales. Ellos, como bien dije, tenían economía, tenían una buena base económica, pero no tenían poder. ¿Qué va a pasar? Junto con las campañas de reorganización social van a conseguir, y en buena hora, poder formar parte de la élite. Es así como se comienzan a formar las élites correntinas, y no solo élites puras, sino élites también tenían parte que ver con los extranjeros, ¿no es cierto? Ya que el segundo estado era de las nuevas masas que venían de otros lados, que venían de parte de inmigrantes. Entonces van a conseguir, a partir de campañas, lograr un poderío tanto económico como social. Es decir, obtuvieron lo que tanto querían, que era el poder, eran ser reconocidos y ser nombrados. Acá también vamos a tener el ejemplo de Nicanor Cáceres, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de él anteriormente, que de formar parte de un hogar humilde, va a formar parte de la élite siendo un caudillo hegemónico. Y mucho más porque sabemos que estuvo con Urquiza, que muchas veces fue el lugarteniente de Urquiza. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre las prácticas que hacían dentro de la sociedad, tanto los jóvenes como los niños y los adultos. En primer lugar, las personas de la élite, cuando se venía la ola de calor, el verano, los que tenían la posibilidad aprovechaban y se iban a vacacionar, ¿no es cierto? Ellos tenían lugares alejados de la ciudad en donde podían divertirse y vacacionar hasta que pase la ola de calor. No muy diferente ahora, las personas que están relativamente bien económicamente se van de vacaciones a una playa, lugares de esta índole. Bueno, en ese momento pasaba lo mismo. Pero ¿qué va a pasar con la gente que se queda en Corrientes? ¿Qué va a pasar con la gente que se queda? Acá había prácticas tanto de día como de noches de recreación. Lo que hacían de día, por ejemplo, eran las corridas a caballo o la corrida de sortija. Acá podemos ver una fotito. Y también lo que hacían era, también podía ser a pie, no solo a caballo. Y de noche, van a participar en fiestas con alcohol, fiestas con mucha música. Esto era un poco, no para todos los ámbitos de la sociedad, sino que era solo para un grupo reducido de personas, como puede ser los que podían pagar el baile, la noche y el alcohol, que no eran todos, digamos. Pero claro, y no muy diferente, van a ver dentro de lo que les voy a contar ahora, que tanto lo que hacían antes es muy parecido, o nos quedaron las costumbres demasiado arraigadas a lo que hacemos ahora, así que lo que les voy a contar les va a sonar demasiado familiar. Entonces, todo lo hacían actividades de recreación, mantenían el equilibrio junto con las actividades religiosas, ¿no es cierto? Había muchas fiestas patronales, una de las cuales más importantes fue la fiesta de la Cruz Milagrosa, ¿no es cierto? El 3 de mayo, que hasta el día de hoy se celebra en la provincia de Corrientes. Acá podemos ver una fotito de una fiesta de la Cruz de los Milagros en la actualidad. Ahora sí voy a hablar de algo muy importante, que es el festival. Luego de que pasaba, de que terminaba el calor, se podría decir, o en épocas como marzo, va a comenzarse a vivir en todo el territorio lo que era el carnaval. Justamente como hoy en día, todo el mundo con entusiasmo comenzaba a prepararse para el carnaval, aunque en sí no era un carnaval como el que lo conocemos ahora, tan grande como el Carnaval de Corrientes, que es uno de los más característicos de la provincia, sino que eran más como murgas, es decir, se juntaban un grupo de personas disfrazadas con música, con tambores, e iban por las calles
tocando y divirtiéndose, bailando. Esto claramente cada vez se va haciendo más grande y cada vez se va uniendo más personas a la causa, pero estos son los comienzos, ¿no es cierto? Ahora le voy a mostrar un par de fotitos de lo que era el carnaval correntino, que hoy en día es tan característico para el país. Mucha gente de todos lados viene a Corrientes a el carnaval, que comienza en esa época y es una de las cosas más importantes que tenemos para el turismo como provincia. Acá podemos observar a unas mujeres bailando el carnaval. Justamente de ahí nacen lo que son las plumas, los trajes característicos tan llamativos como los de hoy en día. Y acá tenemos una fotito del carnaval. Uno de estos nombres de esta comparsa es Taifas. La comparsa Taifas fue una de las primeras comparsas del país a nivel un poco más grande que una murga, ¿no es cierto? Podemos observar la fotito. Bueno, y para cerrar nuestro videito, que sí se fue un poco largo, voy a hablar sobre la vida cotidiana de la familia, tanto los hombres como las mujeres. Dentro de lo que era la familia, el hombre no tenía muchas obligaciones, es más por decir casi ninguna, solo que levantarse e ir a trabajar. Y digo a trabajar entre comillas porque lo que hacía era levantarse, ir a saludar al barrio en caballo, pasar por las casas, decir los buenos días, charlar con los vecinos e ir a hacer sus diligencias al campo, ver los animales, etc. Mientras que la mujer sí era la que se encargaba de todo el quehacer. La mujer era la que se encargaba de todo, la que cargaba en sus hombros a la familia, al trabajo, a todas las obligaciones que tenía. Era una época en donde se ve demasiado marcada la diferencia, el machismo, que ahora quizás lo vemos de esta manera, pero en su momento se lo veía bien, por así decirlo. Acá podemos observar una imagen en donde la mujer está haciendo los quehaceres con la máquina y el hombre, el marido, el hombre de la casa, está con sus hijos. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Muchas gracias a todos por escucharme.